Multitudes acudían desde todas partes para escucharlo. El versículo 5 señala que salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Personas de todas las clases sociales, desde los más humildes hasta los más influyentes, se sentían tocadas por sus palabras. El versículo 6 continúa: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Pero Juan nunca se consideró el centro de la historia. Siempre dejaba claro que su papel era preparar el camino. En el versículo 11 afirmaba: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Con estas palabras, Juan el Bautista dejaba claro que su papel era el de mensajero, no el mensaje. Su misión era preparar el camino, tal como lo había anunciado el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y entonces llegó el día que cambiaría la historia para siempre. Jesús caminó desde Galilea hasta el río Jordán, donde Juan estaba bautizando. El trayecto era largo, pero Jesús tenía un propósito firme. Al verlo acercarse, Juan experimentó algo extraordinario. El hombre que había enfrentado sin temor a reyes y líderes religiosos, el profeta que vivía en el desierto y predicaba con valentía, se sintió pequeño ante la presencia de Jesús. Mateo, en el capítulo 3, versículo 14, relata que Juan intentó resistirse: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Reconocía de inmediato quién era Jesús y se consideraba indigno de realizar ese acto. Sabía que el hombre que tenía delante no tenía pecado alguno que confesar. Pero Jesús, con serenidad, le respondió en el versículo 15: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan accedió. Jesús no necesitaba ser bautizado por arrepentimiento, pero quiso identificarse plenamente con la humanidad que había venido a redimir. Al descender a las aguas del Jordán y ser sumergido por Juan, ocurrió algo sin precedentes en la historia. El versículo 16 describe el momento: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Los cielos se abrieron como una cortina, y quienes estaban presentes presenciaron al Espíritu Santo descender en forma de paloma y posarse sobre Jesús. Pero aún había más. El versículo 17 registra un evento que dejó a todos sin palabras. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre habló desde el cielo, no como una impresión interna, sino como una voz audible que resonó en todo el lugar. Fue la primera vez que la Trinidad se manifestó de manera tan clara y pública. El Hijo en las aguas, el Espíritu descendiendo como paloma y el Padre hablando desde el cielo. Un momento sagrado que marcó el inicio del ministerio de Jesús y confirmó su identidad divina ante todos los presentes. El Hijo fue bautizado, el Espíritu descendió como paloma y el Padre habló desde el cielo. Fue un momento glorioso en el Jordán, una manifestación divina que revelaba la identidad de Jesús. Pero inmediatamente después ocurrió algo que parecía contradictorio. Mateo, en el capítulo 4, versículo 1, relata que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El mismo Espíritu Santo que había descendido sobre él ahora lo guiaba hacia un lugar de prueba. No era un accidente ni una tragedia, sino parte del propósito divino. Jesús ayunó durante 40 días, como confirma Lucas en el capítulo 4. Versículo 2. No comió nada en ese tiempo y al final, cuando su cuerpo humano estaba debilitado por el hambre extrema, el tentador apareció.
La primera tentación se dirigió a sus necesidades físicas más básicas. Mateo registra en el versículo 3 que el diablo le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Era una propuesta astuta. Jesús tenía hambre, tenía poder, y nadie lo vería si usaba ese poder para alimentarse. Pero Jesús eligió responder como todo ser humano debería hacerlo, con la palabra. Citó Deuteronomio en el versículo 4. Escrito está: «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». La segunda tentación fue más sutil. El diablo apeló al orgullo religioso. Llevó a Jesús al pináculo del templo en Jerusalén y le dijo, según el versículo 6, «Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra». El diablo citó las Escrituras, pero las torció. Jesús respondió con firmeza citando otro pasaje en el versículo 7. Escrito está también: «No tentarás al Señor tu Dios». La tercera tentación fue la más audaz. El diablo mostró a Jesús todos los reinos del mundo y su gloria, y le ofreció todo eso a cambio de adoración. En el versículo 9 le dijo: «Todo esto te daré si postrado me adorares». Le ofrecía un atajo, un camino fácil para gobernar sin sufrimiento, sin cruz, pero Jesús no vaciló. En el versículo 10 respondió con autoridad: «Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás». Con estas palabras, Jesús rechazó cada tentación, demostrando que la verdadera victoria no se logra por poder humano, sino por fidelidad a Dios. El desierto no fue una derrota, sino una proclamación silenciosa de que el reino de los cielos había llegado, y su rey estaba listo. Después de vencer las tentaciones en el desierto, Jesús estaba preparado para iniciar su ministerio público, pero no lo haría solo. Necesitaba hombres que lo acompañaran, que aprendieran de él y que más adelante llevaran su mensaje a todas las naciones. Caminó junto al mar de Galilea, donde los pescadores trabajaban desde el amanecer hasta el atardecer, lanzando redes y recogiendo su sustento. Mateo relata en el capítulo 4, versículo 18. «Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores». Pedro y Andrés no eran hombres instruidos en las escuelas religiosas de Jerusalén. No tenían formación académica ni dominio de lenguas antiguas. Eran hombres sencillos, con manos endurecidas por el trabajo, piel tostada por el sol y ropas impregnadas del olor del mar. Pero Jesús vio en ellos lo que nadie más había visto. Se acercó mientras trabajaban y les hizo una invitación que en principio parecía desconcertante. En el versículo 19 les dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Pescadores de hombres. ¿Qué significaba eso? Ellos estaban acostumbrados a pescar peces para vender en el mercado, pero pescar personas era algo completamente nuevo. Sin embargo, algo en la voz de Jesús, en su mirada, en su presencia, los convenció de que aquel hombre no era como los demás. El versículo 20 revela su respuesta. Ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. No pidieron tiempo para reflexionar. No preguntaron por condiciones ni garantías. Simplemente dejaron todo atrás y lo siguieron. Unos pasos más adelante, Jesús encontró a otros dos hermanos. El versículo 21 dice que los llamó, y el versículo 22 confirma que también ellos dejaron la barca y a su padre y siguieron a Jesús. El Evangelio de Juan añade un detalle conmovedor en el capítulo 1. Versículo 42. Jesús miró a Simón y le dijo que sería llamado Cefas, que significa piedra. Ya sabía en quién se convertiría aquel pescador, en el líder valiente de la iglesia naciente. 3 días después del llamado de los primeros discípulos, ocurrió algo extraordinario en un pequeño pueblo llamado Caná. Juan lo narra en el capítulo 2, versículo 1.
Las bodas judías eran celebraciones extensas que duraban toda una semana. Familiares, amigos y vecinos se reunían para festejar con los novios. Era el evento más importante en la vida de una pareja. Jesús y sus discípulos también fueron invitados, como se menciona en el versículo 2, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Todo transcurría con alegría, hasta que ocurrió algo inesperado que amenazaba con arruinar la celebración por completo. El versículo 3 relata que el vino se había acabado, y en una boda judía eso era una vergüenza pública. La familia del novio habría sido humillada para siempre. María, consciente del poder de su hijo, sabía que él podía intervenir. Aunque hasta ese momento Jesús no había realizado ningún milagro público. Cuando ella se acercó a él, Jesús respondió de una manera que puede parecer desconcertante, pero que tenía un significado profundo. En el versículo 4 le dijo: «Mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha venido mi hora». No era una falta de respeto. En ese contexto, mujer era una forma respetuosa de dirigirse a ella. Lo que Jesús estaba comunicando era que el momento de iniciar su ministerio público había llegado, aunque su hora final aún no se había cumplido. María comprendió perfectamente. Sin discutir, se dirigió a los sirvientes y les dijo, como se registra en el versículo 5, «Haced todo lo que os diga». Cerca del lugar había 6 tinajas de piedra, como describe el versículo 6, utilizadas para los rituales de purificación de los judíos. Cada una podía contener entre 2 y 3 cántaros. Jesús les dio una instrucción clara en el versículo 7. Llenad las tinajas de agua. Luego, en el versículo 8 les ordenó, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Los sirvientes obedecieron sin entender lo que estaba ocurriendo. ¿Te gustó este contenido? Dale a me gusta. Tu me gusta ayuda al canal de Historia Bíblica a llegar a más personas con la palabra de Dios. Es rápido, gratis y marca la diferencia.